Hoy quiero que nos detengamos a observar con lupa lo que está ocurriendo en ese rincón tan peculiar de la televisión española que muchos conocen como el mundo del corazón, pero que bien podría llamarse la industria del conflicto. No hablamos solo de entretenimiento, sino de un ecosistema completo en el que cada personaje tiene un rol, cada silencio es calculado, y cada palabra pronunciada puede incendiar las redes durante días. Y en medio de ese escenario, hay nombres que ya no necesitan presentación. Belén Esteban, Kiko Hernández, Raquel Bollo, Alejandra Rubio, todos forman parte de una maquinaria mediática que vive y se alimenta de la exposición constante. Pero lo interesante no está solo en lo que muestran, sino en lo que esconden. Lo que nos dicen estos personajes, lo que callan y cómo lo gestionan públicamente, nos revela mucho más que sus propias palabras. Y eso es precisamente lo que ha sucedido esta semana con una serie de eventos que, aunque en apariencia aislados, forman un retrato bastante nítido de cómo funciona esta industria de la fama a base de conflictos, filtraciones y emociones amplificadas. Empezamos con una escena que ha dado mucho que hablar. Miguel Temprano, veterano del periodismo de corazón, ha lanzado una crítica sin anestesia hacia Belén Esteban. Y lo más impactante no ha sido la dureza de sus palabras, sino la calma con la que las pronuncia. No busca escándalo gratuito, ni tampoco un momento de gloria. Habla con datos, con argumentos, con hechos que ha vivido y que ahora decide compartir. Según él, la imagen que Belén ha construido durante años está llena de incongruencias, contradicciones y relatos maquillados. Y cuando alguien decide poner eso sobre la mesa, con pruebas, con nombres y con memoria, lo que se produce no es solo polémica, es una fractura en la narrativa oficial. ¿Quién es Belén Esteban, realmente? ¿La mujer del pueblo que logró hacerse un hueco en televisión por su autenticidad? ¿O una profesional del conflicto, que ha sabido rentabilizar sus problemas personales como pocos lo han hecho? La respuesta, quizás, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sí es evidente es que cuando alguien como Temprano cuestiona públicamente la legitimidad del personaje, el efecto es inmediato. No porque lo diga él, sino porque dice lo que muchos piensan pero nadie se atreve a decir delante de una cámara. Este tipo de momentos generan una reacción en cadena. Porque cuando cae una ficha, las demás empiezan a tambalear. Es como si el decorado empezara a resquebrajarse y pudiéramos ver, por un instante, los andamios detrás del show. Y en ese contexto, surge un episodio paralelo que ayuda a entender mejor el panorama actual, el nuevo choque entre Kiko Hernández y Raquel Bollo. Lo de Kiko y Raquel ya no es un pique puntual. Es una dinámica repetitiva. Una obsesión. Esta vez el conflicto surge por una publicación de Raquel en su cuenta de Instagram durante Semana Santa. En teoría, era una reflexión personal sobre la espiritualidad, las emociones y el significado de esas fechas. Pero lo que sorprendió fue el tono del texto. Demasiado perfecto. Demasiado elaborado. Sin errores. Redacción académica. Ortografía impecable. Frases que no suenan a Raquel. ¿Conclusión inmediata de muchos? Ese texto no lo escribió ella. Se habló de inteligencia artificial. Se habló de redactores contratados. Incluso hubo quienes se atrevieron a bromear. Raquel escribió 3 palabras clave en ChatGPT y le salió la reflexión completa. Aunque suene exagerado, cuando uno compara ese texto con sus publicaciones habituales, el contraste es tan evidente que da que pensar. Y fue ahí donde Kiko Hernández, como era de esperarse, no perdió la oportunidad de meter el dedo en la llaga. En uno de sus programas, dejó caer con cierta sorna que ese texto lo había escrito una IA. Pero lo dijo con esa malicia que solo él domina. Esa forma suya de insinuar algo sin decirlo abiertamente, pero dejando claro que lo piensa. Kiko ha convertido sus críticas hacia Raquel en una especie de cruzada personal. No deja pasar ni una. Cada cosa que hace ella es analizada, comentada, ridiculizada. Y aunque a veces parezca que lo hace por simple entretenimiento, en el fondo hay algo más profundo. Un rechazo real. Una incompatibilidad de fondo. Una especie de batalla de egos entre dos personas que se conocen demasiado y se toleran demasiado poco. Pero si hay algo que ha terminado de coronar esta semana como una de las más intensas del año, ha sido lo que ocurrió entre Alejandra Rubio y José María Almoguera. Todo comenzó por una frase aparentemente inocente. Alguien dijo que José María era más educado que Alejandra. Simple, directo. Pero en el universo de las Campos, esa comparación fue interpretada como una ofensa imperdonable. El entorno reaccionó con una sensibilidad casi caricaturesca. Y ahí fue cuando una periodista, que había sido testigo del altercado, decidió hablar alto y claro. Su mensaje fue rotundo.
Si Alejandra trabaja en la prensa rosa, debe aceptar que las cámaras la sigan. No puedes lucrarte de la fama, del espectáculo, del morbo, y luego indignarte porque un reportero te espera en la puerta. Y añadió algo aún más contundente. Si no estás cómoda con eso, pide el derecho al olvido, renuncia a los platós y deja de facturar a costa del apellido que llevas. Este tipo de declaraciones son auténticos tesoros comunicativos. No por su tono, ni por su intención polémica, sino porque logran algo muy poco común: revelar, con pocas palabras, la hipocresía estructural que domina gran parte del universo mediático actual. Una sola frase basta para poner al descubierto una verdad incómoda que muchos prefieren evitar. Existe un doble discurso profundamente enraizado en el comportamiento de muchos personajes públicos. Quieren el reconocimiento, pero no las consecuencias. Anhelan la notoriedad, pero no la transparencia que conlleva. Desean el aplauso del público, pero rechazan la crítica como si fuera un ataque personal. Quieren fama, pero sin exposición real. Audiencia, pero sin preguntas difíciles. Dinero, pero sin rendir cuentas. El espectáculo, claro que sí, pero siempre bajo sus propias reglas, con límites que ellos mismos redactan, interpretan y reescriben cuando les conviene. Como si la vida pública pudiera ser una especie de contrato unilateral donde ellos imponen las condiciones y el público solo puede mirar, aplaudir y asentir. Pero el mundo real no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y mucho menos ahora. Porque lo que todas estas situaciones comparten, desde el caso de Belén Esteban hasta la controversia con Alejandra Rubio, es el reflejo de una misma tensión que atraviesa toda la esfera mediática. Esa lucha constante entre querer estar en el centro del escenario, pero al mismo tiempo que nadie mire demasiado de cerca. Quieren el foco, pero no la luz que quema. Quieren ser tendencia, pero sin cargar con el desgaste emocional ni el juicio público que viene con eso. Es una especie de tira y afloja emocional y mediático donde el personaje, cada vez más, se convierte en rehén de su propia estrategia de visibilidad. Y esa contradicción, lejos de pasar desapercibida, es cada vez más evidente. Se cuela en sus gestos, en sus entrevistas, en la forma en que reaccionan a una simple pregunta o a una cámara no prevista. Se refleja en su incomodidad, en su tono defensivo, en su constante necesidad de justificar decisiones que, en teoría, no tendrían por qué justificar si fueran coherentes con su exposición pública. Vivimos una época donde la exposición se ha democratizado radicalmente. Ya no se necesita una carrera televisiva ni el respaldo de una productora para ser conocido. Cualquiera con un móvil, una idea clara y algo de carisma puede convertirse en viral de la noche a la mañana. El acceso a la atención masiva está a un clic de distancia. Pero esa democratización también ha traído un nuevo tipo de escrutinio. El público ya no es pasivo. No se limita a consumir lo que le ofrecen. Ahora analiza, compara, investiga, cuestiona. Y cuando detecta incoherencias, la señala con una rapidez brutal. Sin filtros. Sin piedad. Sin olvidar. Las redes sociales no olvidan. Los archivos digitales no desaparecen. Los cortes de vídeo, los tweets antiguos, las contradicciones grabadas, todo queda expuesto. Y eso genera un nuevo tipo de responsabilidad que muchos famosos no han querido asumir. Aún piensan que pueden controlar el relato como en los años dorados del corazón tradicional. Pero esa era terminó. Hoy ya no basta con construir un personaje y repetirlo hasta que cale. Hoy hay que ser congruente, auténtico, transparentemente imperfecto. Y quizás ahí está la gran enseñanza que todo esto deja. Que en este nuevo ecosistema mediático, lo que verdaderamente tiene valor no es el escándalo más sonado ni la polémica más reciente. Es la coherencia. La capacidad de ser fiel a uno mismo incluso cuando nadie está mirando. La integridad de sostener no solo lo que uno dice, sino también lo que uno decide callar. Porque el público no premia únicamente la espectacularidad. También premia la verdad. La constancia. La dignidad con la que uno se mantiene firme, incluso cuando la crítica aprieta. Y esa, aunque no lo parezca, es una de las cualidades más escasas en el espectáculo actual. Por eso, cuando una periodista se atreve a señalar esa disonancia, cuando recuerda que no se puede vivir de la prensa del corazón y al mismo tiempo acusar de acoso a los reporteros que la alimentan, no está buscando hacer leña del árbol caído. Está diciendo algo fundamental: si eliges este camino, hazlo con todas sus consecuencias. No puedes vivir del sistema y despreciarlo cuando deja de beneficiarte. Porque al final, el respeto no se gana por el número de seguidores, ni por los trending topics alcanzados. Se gana por la coherencia entre lo que haces y lo que dices. Y eso,
En un mundo de luces, filtros y discursos prefabricados, se ha convertido en el bien más valioso y escaso de todos. Hay veces en las que uno se pregunta si realmente algunas personas son conscientes del lugar que ocupan y del eco que tienen sus palabras. Porque lo que hemos visto los últimos días con Belén Esteban no es solo una salida de tono más. Es la manifestación pública de una forma de entender el mundo que roza lo patético y que, sin embargo, muchos aún aplauden. Pero vamos por partes. No se puede exigir respeto cuando lo primero que haces es despreciar a los demás. No se puede pedir que no te toquen tu vida privada cuando llevas 2 décadas viviendo precisamente de exponerla, trocearla y servirla en bandeja a las audiencias. Y, sobre todo, no se puede ir de víctima cuando tus ataques son constantes y calculados. Porque si hay algo que define a ciertas figuras mediáticas como Belén, es esa increíble capacidad para ejercer violencia verbal mientras se revisten de fragilidad. Belén Esteban ha cruzado varias líneas. Ha pasado del grito a la amenaza, del reproche a la intimidación. Se ha erigido en jueza de lo que se puede o no decir, de quién merece hablar y quién debe callar. Y lo más grave, ha empezado a meter a su familia como escudo protector. Cuando alguien la critica o simplemente hace su trabajo informando sobre aspectos públicos de su vida, que, recordemos, ella misma ha puesto sobre la mesa una y otra vez, entonces aparece el comodín del "me están atacando a nivel personal". Y claro, ahí se corta el debate, porque nadie quiere parecer cruel. Pero esa jugada ya cansa. En la última polémica, se ha permitido incluso lanzar amenazas veladas. No con hechos, sino con insinuaciones. Como si jugara al gato y al ratón. Como si dijera, sé cosas, puedo contar muchas más, pero no lo hago, aún. ¿Qué tipo de juego es ese? ¿Qué clase de profesional o personaje público? Porque Belén hace tiempo que dejó de ser simplemente un personaje televisivo, actúa de esa manera. Si tienes algo que decir, dilo. Si no, cállate. Pero no uses el miedo como herramienta para callar a los demás. Y por si fuera poco, ahora quiere imponer límites sobre lo que se puede decir de ella, mientras sigue hablando de todos. De todos. Porque Belén nunca ha tenido problemas en opinar sobre vidas ajenas, en señalar, en contar lo que no le corresponde. Pero cuando es ella quien se ve aludida, entonces grita, llora, señala y, como ya es costumbre, acusa. Aquí viene una reflexión que duele, pero que hay que hacer. ¿Qué ha hecho Belén Esteban por el respeto que ahora exige? ¿En qué momento ha construido una carrera basada en el mérito, en el contenido, en el trabajo serio? Todo su recorrido público ha estado basado en el morbo, la victimización y el escándalo. Eso no tiene nada de malo si lo asumes, si juegas en ese tablero con las reglas claras. Pero no puedes un día ser la reina del corazón y al siguiente exigir el trato de una académica de prestigio. No puedes saltar de los platós a la televisión pública financiada por todos los ciudadanos y luego pedir inmunidad. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Belén, que ha pasado de ser una colaboradora de programas del corazón a formar parte del elenco de figuras que aparecen en medios sostenidos con dinero público, ahora pretende tener una especie de escudo institucional. Como si trabajar en la televisión pública le diera carta blanca para señalar sin consecuencias y recibir solo alabanzas. Pero no, Belén. No funciona así. El periodismo, la crítica, la libertad de expresión. Todo eso implica asumir que si estás en el foco, vas a ser analizada, comentada, cuestionada. Especialmente si tú misma has elegido ese lugar. Porque nadie te obligó a contar tu vida, a hablar de tus parejas, a airear tus conflictos familiares, a reconstruirte la nariz en directo. Todo eso lo hiciste tú, voluntariamente, y ganaste mucho dinero con ello. Fuiste protagonista, sí. Pero también fuiste producto. Y ahora, cuando el mercado empieza a cansarse, cuando el personaje ya no tiene tanto brillo, vienes a poner límites donde antes solo había cámaras abiertas. Y por supuesto, no se trata solo de ti. Detrás de estas actitudes hay un sistema entero que lleva años blanqueando ciertos comportamientos. Productoras que encubren, compañeros que callan, presentadores que te ríen las gracias. Todo eso ha contribuido a que creas que puedes hacer y decir lo que te dé la gana sin consecuencias. Pero llega un momento en que el público despierta. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. El problema es que tú, Belén, no te estás dando cuenta de que ese punto ya ha llegado. La gente empieza a estar cansada. Cansada de los gritos, del victimismo, de las amenazas a medio pronunciar, de los discursos contradictorios. Empieza a mirar con otros ojos lo que antes veía con ternura. Y ahí es donde peligra tu legado. Porque el recorrido de una figura pública no lo determina el contrato que firme o los minutos que tenga en pantalla.
Lo marca la percepción que el público tiene de ti. Y si esa percepción se tuerce, si dejas de parecer auténtica, honesta, coherente, entonces desapareces. Has tenido más oportunidades que la mayoría. No solo hablo de oportunidades laborales, de contratos millonarios o minutos de oro en Prime Time. Hablo de oportunidades humanas, de esas que no tienen precio. El beneficio de la duda, el respeto en momentos complicados, la protección frente a la opinión pública cuando todo estaba en tu contra. Y aún así, con todo ese respaldo a tus espaldas, sigues creyendo que el mundo te debe algo. Durante años, se han callado muchas cosas por ti. No por miedo, sino por una mezcla de respeto, compasión y hasta cariño. Yo mismo, como otros tantos, he compartido contigo momentos que podrían llenar páginas. Proyectos, confidencias, viajes, decisiones que tomaste con acierto y otras que claramente no lo fueron. He visto tus mejores días, esos en los que brillabas con luz propia, pero también estuve ahí en los peores, cuando el telón caía, cuando las cámaras se apagaban y solo quedaba la persona detrás del personaje. Y nunca hablé. Nunca expuse tus errores, tus recaídas, tus tropiezos, tus contradicciones. No porque no pudiera, sino porque decidí no hacerlo. Porque hay líneas que algunos no cruzamos. Porque para ciertas personas, todavía existe algo llamado lealtad. Pero no confundas el silencio con cobardía. No pienses que porque no se habla, no se sabe. Hay silencios que gritan más que 1000 palabras. Y a veces se calla por respeto, pero otras veces se calla por prudencia. No seas tú quien provoque que ese silencio se rompa. Estás jugando a un juego muy peligroso. Un juego donde amenazas sin concretar, insinúas sin pruebas, lanzas dardos envueltos en frases ambiguas, y luego te haces la víctima cuando alguien se atreve a devolverte una crítica. No puedes tenerlo todo. No puedes exigir fama sin consecuencias, exposición sin crítica, privilegios sin responsabilidad. Quieres el show, pero solo si lo controlas tú. Y la vida, querida, no funciona así. El problema es que en esta era, donde cualquiera puede tener voz, donde las plataformas ya no necesitan intermediarios, el relato se escapa. Ya no lo controlas todo. Ya no basta con tener amigos en los medios o pactos con productoras. La verdad encuentra caminos. Y cuando se empieza a destapar lo que durante años se escondió bajo la alfombra, la caída es mucho más dura. No juegues con el dinero público. Es una línea roja que, una vez cruzada, cuesta mucho justificar. Porque una cosa es que una empresa privada, con su propio riesgo y capital, decida apostar por ti como producto mediático. Pero otra muy distinta es que una institución pública, es decir, pagada por todos los ciudadanos, incluso aquellos que no te soportan, te sostenga, te financie y te promueva. Ahí, ya no eres una simple figura de entretenimiento. Ahí, representas algo más. Y la responsabilidad crece. ¿Y si mañana cambia el gobierno? Como ha ocurrido cientos de veces en nuestra historia reciente, si el poder cambia de manos, ¿qué harás? ¿Te reinventarás de nuevo como víctima del sistema? ¿Dirás que todo es una persecución? ¿Volverás a sugerir que podrías contar cosas que no interesan? El problema de construir un personaje que vive del conflicto es que un día el conflicto se agota. Y entonces, ¿qué queda? Quizás este sea el momento de dejar de actuar como una diva blindada y comenzar a comportarte como lo que siempre dijiste ser, una mujer del pueblo. Pero cuidado, porque el pueblo observa. Y el pueblo también se cansa. Se cansa de los privilegios disfrazados de humildad. Se cansa de los llantos televisados que solo aparecen cuando hay cámaras delante. Se cansa de los discursos incoherentes que cambian según convenga. Y cuando el pueblo se cansa, no hay maquillaje, ni lágrimas, ni entrevista exclusiva que recupere esa confianza perdida. La imagen se puede fabricar. La fama se puede comprar. Pero la credibilidad se construye a lo largo de los años. Y se pierde en un segundo. Has sido defendida incluso cuando no lo merecías. Te han cubierto cuando otros, en tu lugar, habrían sido devorados por la prensa. Se han tapado cosas que, de haber salido a la luz, habrían destruido tu carrera. Lo sabes. Yo lo sé. Y muchos otros también lo saben. Pero elegimos el silencio. Por respeto a tu pasado, a tu historia, a tu familia. Pero ese respeto no se puede exigir eternamente. Hay una línea muy delgada entre callar por elegancia y callar por miedo. Y si sigues forzando, esa línea se va a romper. Tú misma has dicho que vienes de abajo. Que sabes lo que es luchar. Que te has ganado todo con esfuerzo. Bien. Demuéstralo.
pero no con discursos vacíos. Demuéstralo con hechos, con coherencia, con humildad. Porque si de verdad vienes del pueblo, sabrás que el pueblo no soporta la prepotencia. Y sabrás también que, cuando el pueblo se siente traicionado, no perdona. No lo olvides, hay muchos que han estado ahí para ti. En silencio, sin pedir nada a cambio. Pero no abuses de esa suerte. Porque cuando el viento cambia, y créeme, siempre cambia, los que hoy callan podrían empezar a hablar. Y entonces, tal vez descubras que lo que realmente te mantenía en pie no era el apoyo de los poderosos, sino la discreta lealtad de quienes nunca salieron en pantalla. Y esa lealtad, si se pierde, no se recupera.